Hola, hoy voy a hablar de impuestos. Ya sé que es un asunto siempre polémico, de los impuestos, de los súper ricos y del amor a la patria, que tanto enardece precisamente a quienes más dinero tienen. Hago este comentario porque hace unos días el secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hizo una propuesta de crear un impuesto sobre la riqueza de las personas más ricas, de los grandes patrimonios. Es una propuesta que se está planteando también en otros países y que sin embargo aquí en España pues ha levantado cierto revuelo. A mí me gustaría recordar que es una propuesta, como digo, que no solamente se hace en otros lugares, sino que incluso las personas que tienen grandes fortunas en diversas ocasiones han reclamado que se establezcan impuestos sobre sus patrimonios. Por ejemplo, en 2007, uno de los entonces, el segundo entonces personaje más rico del mundo, Warren Buffett, reclamó al gobierno de Estados Unidos, y luego lo han hecho mucho más, pero en aquel momento él reclamó al gobierno de Estados Unidos que estableciera un impuesto más alto sobre su riqueza. Él decía, yo pago el 17,7% de mis ingresos frente a una media del 32,9% del personal de mi empresa. Y concretamente decía, no hay nadie en mi oficina, desde la recepcionista para arriba, que pague un tipo fiscal más bajo, y yo no tengo ningún planteamiento fiscal, no tengo contables, ni recurro, decía, a refugios fiscales. Me limito a cumplir lo que el Congreso de los Estados Unidos me dice que haga. También pasó igual en Alemania en 2012. Entonces un grupo de millonarios hizo un llamamiento a través de un diario reclamando, exigiendo que aumentara la tributación de las grandes fortunas del país para aumentar los ingresos en aquel momento de crisis. Y también en 2011 en Francia un grupo de directores y de grandes propietarios escribió un manifiesto en el que decía: nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una contribución excepcional que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos. Es verdad que eso, que es digno de elogio, no representa, desgraciadamente, la opinión de la mayoría de las personas que tienen mucho dinero. Esto que ahora se conoce como los super ricos, no los ricos, sino los super ricos. Ese 1% de la población mundial que tiene pues entre el 50, el 60 o el 70% de la riqueza en sus respectivos países. Es verdad que hay estas personas con grandes patrimonios, grandes empresarios, grandes propietarios que hacen donaciones, que hacen obras de caridad muy importantes y que yo creo que hay que aplaudir y hay que elogiar porque realmente tiene mucho valor y yo creo que es muy bueno que se haga. La caridad, la generosidad nos hace más humanos. Hay que aplaudirlo. Yo aplaudo pues a personas como Amancio Ortega, Juan Roig, el presidente de Mercadona, perdón, cuando hacen estas donaciones. Pero a veces se llegan a otras situaciones un poco más menos dignas, ¿no? Hace poco el rey Felipe de Borbón pedía a la nobleza que comprara pan y aceite y leche para ayudar a la Cruz Roja. Yo creo que un jefe de Estado lo que tiene que pedir es justicia fiscal, sobre todo cuando su propia familia está poniendo el dinero en paraísos fiscales. ¿De qué sirve que los nobles compren aceite y leche para los pobres y luego se llevan su patrimonio a Suiza? A mí me parece que esa no es la fórmula, ¿verdad? Aplaudo la caridad, aplaudo la generosidad, pero necesitamos justicia fiscal, necesitamos que todos contribuyamos en proporción a nuestra capacidad de pago a soportar las cargas públicas. Y eso, desgraciadamente, no lo tenemos ni en nuestro país ni en otros.
Yo con esto no quiero decir que me parezca perfecta la propuesta que ha hecho Podemos de un impuesto, como llaman a los ricos, porque soy más bien partidario de hacer las cosas de otro modo. Primero, no me ha parecido el modo adecuado. Si es una propuesta de un partido, debe hacerla su secretario general, un portavoz del partido, pero no un vicepresidente del gobierno. Y si es una propuesta del gobierno, que no la era, pues no debe hacerla un ministro que no es el ministro de Economía o de Hacienda. Creo que eso confunde a la gente. Y además soy poco partidario, bueno, en realidad no soy nada partidario, de plantear los problemas impositivos como algo que es contra. No. La justicia fiscal, la equidad fiscal es algo que se debe plantear en favor de todos, no en contra de nadie, sino en favor de todos. Y yo además creo que lo que España necesita no es exactamente un solo impuesto, en este caso contra los ricos, sino una reforma fiscal global, integral, sistemática, que aborde reformas en todos los impuestos para que todos se puedan funcionar con mucha más eficacia recaudatoria y con mucha más equidad. No es un solo impuesto, sino que hay que revisar todos, posiblemente para pagar menos si se formulan bien y si se encuentran fuentes de ingreso que hasta ahora no se están tomando en consideración. Y además creo que es fundamental que vengan acompañados de medidas para hacer efectivo el pago, porque si sigue habiendo el nivel que hay de evasión, de ilusión, de fraude fiscal, pues por mucho que establezcamos impuestos muy elevados, pues no vamos a recaudar. Desgraciadamente, estos que llamamos súper ricos no están por la labor. Entonces, tenemos que hacer mucha pedagogía. Tenemos que procurar que las reformas fiscales que se hagan pues tengan el apoyo de la ciudadanía, que haya mucha complicidad. Eso también requiere que las propuestas vengan acompañadas de mucha solvencia técnica, que vengan acompañadas de el aval de personas que con su experiencia, sus conocimientos puedan mostrarle a la sociedad que eso que se piensa hacer es lo mejor para todos y que no es en contra de nadie, como digo. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que hacer y no solo centrarse o creer que con una sola figura impositiva pues se va a resolver los problemas. Quizá el anuncio que ha hecho la ministra de Hacienda de plantear una ley contra el fraude fiscal sea un buen momento para que ahora que estamos pasando dificultades y ahora que hace falta arrimar el hombro, pues se ponga sobre la mesa la necesidad de que todos los españoles sin distinción seamos patriotas y que entendamos que amar a la patria, amar a nuestra patria, no puede consistir solo en izar banderas, en besar las banderas, en salir a la calle gritando viva España, que es, quien quiera lo puede hacer, pero si eso lo hacemos día tras día y mientras tanto nos llevamos o se llevan el patrimonio fuera de España, se tributa fuera poco, en lugar de tributar aquí lo justo, pues entonces estamos haciendo patriotismo de pacotilla.